Buenos días, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Mis hermanos que están aquí reunidos físicamente, el Señor les bendiga. Amén. Nuestros hermanos que están reunidos por mí, bienvenidos, y nuestros hermanos que nos verán más adelante en diferido, el Señor les bendiga. Como siempre, es un gozo, es un motivo de alegría y además también de gratitud a Dios el poder estar reunidos en esta mañana como iglesia para alabar y exaltar el nombre de Dios, para alabarle juntos en familia, en la familia de Dios que es la iglesia, para exaltarlo, para orar en familia también, para hacer nuestras peticiones, nuestras súplicas y también para escuchar la voluntad del Señor claramente expresada en la palabra de Dios. Amén. Ya le hemos alabado anteriormente con un cántico, también por medio de las ofrendas que domingo a domingo voluntariamente se recogen, y quiero invitarlos por favor para que nos ubiquemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Es el pasaje que he tomado como base para el sermón de hoy. Amén. Donde vamos a leer del verso 4 al 8. Dice la palabra del Señor. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Como está escrito: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Vamos a orar para poner este sermón, este tiempo en manos del Señor. Padre misericordioso, nos dirigimos a ti, Señor, reconociéndote como nuestro único y buen y soberano Dios. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque nos da la oportunidad de estar reunidos en esta mañana. Nos bendices hoy con la salud, con la vida, y por eso te agradecemos, Señor, y por eso nos reunimos, nos congregamos para alabarte, Señor, y para escuchar tu voluntad que está claramente expresada en las Sagradas Escrituras. Ponemos este sermón, esta palabra en tus manos, Señor, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, hablándonos, y para que nos ayudes a disponer nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser para escucharla, Señor. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos luz a través de tu palabra, Señor. Hazme un instrumento útil en esta mañana, Señor, de edificación para mis hermanos. Y llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya pueden sentarse, mis hermanos. Como bien leíamos el texto base, hermanos, el título de este sermón es Persecución y Predicación. Repito, persecución y predicación. Desde
desde sus inicios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sufrido persecución. Persecución por parte de los opositores y persecución por parte de quienes se oponen y quienes se han opuesto a lo largo de los años a la predicación del Evangelio, siendo esta una de las principales funciones de la iglesia, que es la predicación del Evangelio, ¿no? La persecución de la iglesia es una verdad innegable, absolutamente innegable, que no solo se dio en sus inicios, sino que también con el paso del tiempo se ha intensificado aún más. Aunque no se da abiertamente esta persecución como en tiempos pasados, sí que la iglesia sufre persecución, sufre desprecio, sufre rechazo y sufre oposición. Incluso en algunos países han prohibido hasta la lectura de la Biblia y condenan cualquier práctica o cualquier tipo de práctica religiosa que tenga que ver con el cristianismo, ¿no? Y eso es algo que podemos comprobarlo y que podemos verlo claramente en las noticias del día, ¿no? En la actualidad están además legislando y aprobando leyes que van en contra de la ética, que van en contra de la moral y que van en contra también de lo establecido por Dios en su palabra. Es una persecución que está latente y que es permanente. Y el texto base, hermanos, que bien leíamos el día de hoy, comienza diciendo: pero los que fueron esparcidos, es decir, los que fueron dispersos, ¿no? Y si fueron esparcidos, si fueron dispersos, fue porque padecieron persecución. Y eso es lo que precisamente el contexto inmediato de este texto nos muestra. Y lo podemos leer claramente en el verso 1, donde dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, ¿no? Ahí vemos claramente en el contexto inmediato que la iglesia en ese entonces, en ese momento histórico, porque recordemos que el libro de los Hechos es un texto histórico en sí, que nos relata hechos históricos de los inicios de la iglesia y de algunas otras actividades que se hacían, que se realizaban, ¿no? Algunos testimonios, pero en sí, la Biblia en general, toda es un hecho histórico, ¿sí? Aunque pues algunos pasajes del libro de los Hechos son pasajes doctrinales porque se ratifican en algunas otras epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, pero en sí el libro de los Hechos es un texto histórico, ¿no? Con eso no quiero decir que no es para nosotros. El hecho que sea un texto histórico no quiere decir que no tenga que ver con nosotros, porque toda la escritura es inspirada por Dios y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, de manera que todo lo que encontramos en la Biblia es para nuestra enseñanza, siempre y cuando le demos una correcta interpretación y una aplicación. La interpretación es importante y la aplicación también, porque no todo aplica para la iglesia, no todo aplica para nosotros. Así que en este caso, pues este pasaje nos enseña algunos principios básicos y algunos temas importantes para la iglesia, para nosotros, que vamos a ver más luego. Entonces, como decía, si fueron esparcidos, si fueron dispersos, es porque padecieron persecución, ¿no? Y es lo que vemos claramente, como bien leíamos, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
quiero resaltar, hermanos, algunos aspectos relevantes de este texto base, y no solamente del texto del verso 1 que acabo de leer, sino que ese lo doy como contexto, ¿no? Para mirar el contexto de de lo que se venía hablando y por qué dice en el verso 4 que fueron esparcidos, ¿no? Siempre es bueno cuando leemos un pasaje de la Biblia hacerle preguntas, ¿no? ¿Por qué dice eso? ¿De qué viene hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué está hablando eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Etcétera, ¿no? Pues cuando hacemos esa clase de preguntas a un pasaje, pues podemos darle una interpretación más adecuada al texto que estemos, o al pasaje que estemos leyendo, ¿no? Entonces, quiero leer el texto nuevamente para que lo tengamos en cuenta. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Este es el texto que tenemos de base el día de hoy, hermanos. Recordemos que el título es Persecución y Predicación. Amén. Y quiero resaltar algunos puntos relevantes o importantes acerca o en base en el texto base, hermanos. Y el primero es: no hay barreras. Recordemos la canción con la cual comenzamos el culto de hoy, ¿no? No hay paredes que puedan esconder. Es una canción que nos habla de que no hay barreras, ¿no? Que no hay impedimento para la predicación del Evangelio. No hay ningún impedimento. Y ese es el primer punto, hermanos. No hay barreras. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento para la predicación del Evangelio, hermanos. Y eso es lo que realmente nos muestra el texto base, el texto que tenemos como base. Porque a pesar de que hubo una gran persecución, como bien leíamos en el contexto, en el verso 1, ¿no? A pesar de que hubo una gran persecución, o la iglesia sufrió una gran persecución, esto no fue, y que fueron esparcidos, fueron expulsados prácticamente, ¿no? Esto no fue un obstáculo para que quienes fueron esparcidos anunciaran las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo deja ver el verso 5, que vamos a leerlo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, desde el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Ellos no se asustaron, ¿sí? Ellos no se dejaron intimidar por esa persecución, ¿sí? No se afanaron, no se angustiaron. Por el contrario, abrieron su boca. Entonces, y fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Amén. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicar a Cristo es hablar de Cristo. Predicar a Cristo es hablar de las palabras que Cristo habló. Predicar a Cristo es predicar el Evangelio y dar testimonio de Él, de su gran poder para transformar vidas, ¿no? Ahora, con esto no estoy mandando a todas las personas a predicar o que se paren en un púlpito a predicar, porque ese llamado no es para toda la iglesia, ¿sí? Recordemos que la iglesia, el apóstol Pablo, hablando metafóricamente, la compara con un cuerpo, ¿no?
donde un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro del cuerpo cumple una función determinada, ¿sí? Por eso el ojo no puede hacer la función de la mano, ni la mano puede hacer la función del ojo. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros que cumplen, cada uno cumple una función, ¿no? En el caso de la predicación del Evangelio, pues es una comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles y los apóstoles delegaron a los pastores, maestros y evangelistas, ¿no? Pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de confesar a Cristo. Amén. No necesariamente delante de un púlpito, sino con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, ¿sí? Con el testimonio que yo esté dando en el entorno en el que yo viva, ¿no? Por eso es importante. Quería hacer esa aclaración. Y antes de seguir con el siguiente punto, quiero hacer un paréntesis con respecto al verso 5, porque dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Precisamente ayer, con los hermanos pastores que nos reunimos el día sábado, meditábamos acerca de los samaritanos. Y aunque no está explícito aquí este tema, sí está implícito o sí aparece en el contexto tanto histórico como general de toda la escritura. Y lo que nos muestra el contexto de la escritura es que los samaritanos no eran amados por parte de los judíos, sino que los judíos los odiaban, o sea, los consideraban unas personas inmundas. De hecho, no se hablaban con ellos. Cuando se tenían que trasladar de Judea a Galilea, rodeaban el río, ¿sí? Pasaban de Samaria, adelante de Samaria, y volvían a pasar del río a este lado para llegar a Galilea, con tal de no encontrarse con los samaritanos, porque para los judíos los samaritanos los consideraban unas personas inmundas, impuros, y ellos se consideraban puros. Y esto pasó porque pues tras la muerte del rey Salomón, Roboam su hijo, por causa de su falta de experiencia y por la falta de sabiduría, dividió el reino en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y cuando el rey de Asiria invadió el país y sitió a Samaria, se llevó cautivo al pueblo de Israel, que conformaba el reino del norte. Y después el rey de Asiria trajo a vivir a Samaria gentes de varios lugares, de Babilonia, de Ava, de otras regiones, ¿no? Con costumbres diferentes, con religiones paganas, pero Dios empezó a castigar a ese pueblo por su desobediencia y por sus ritos y por su idolatría. Entonces el rey mandó llamar a uno de los sacerdotes de los que había llevado cautivos para que viniera y le enseñara el culto a Jehová, el culto al Señor. Y ellos aprendieron a adorar a Dios, pero también realizaban sus cultos paganos. Entonces hacían una cosa y hacían la otra. Entonces ni adoraban a Dios, pero también adoraban a dioses falsos, a ídolos. Así que temían al Señor, pero al mismo tiempo servían a sus ídolos. Y esta mezcla que hubo entre las enseñanzas de la oración a Dios y el culto pagano, pues creó
ahí se generó el pueblo samaritano que tanto odiaban los judíos. Entonces, cuando los judíos regresaron de la deportación de Babilonia en la que fueron cautivos, consideraban a los samaritanos una amenaza para la fe de ellos, y los consideraban impuros y los odiaban tanto que ni siquiera pasaban por el lado, ni siquiera se saludaban. Pero lo que vemos en este pasaje es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó a Samaria. Y esto tiene mucho que ver con un punto que voy a dar más adelante. Quería hacer ese paréntesis como para contextualizar un poco el tema de los samaritanos. Segundo punto, la importancia de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es importante la predicación del Evangelio, hermanos? ¿Por qué creemos que es importante predicar el Evangelio? Hay muchas razones que podríamos dar de la importancia de la predicación del Evangelio. Voy a dar unas tres para que lo tengamos un poquito claro. Porque el Evangelio, porque el Evangelio es la llave que nos abre las puertas del reino de Dios. Amén. Y esto lo podemos comprobar en Mateo capítulo 16, verso 19. Cuando, desde el verso 18, del verso 17, cuando el apóstol Pedro, por revelación divina, le dice a nuestro Señor Jesucristo que Él es el Cristo, que Él es el enviado, ¿no? Entonces en el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando leemos este pasaje, no podemos interpretarlo literalmente, ¿no? Que el cielo tiene una puerta y que nuestro Señor Jesucristo le dio unas llaves físicas al apóstol Pedro para que fuera y abriera esa puerta y le diera entrada a las personas, ¿no? Esto tiene un significado, es metafórico, ¿sí? Y tiene un significado espiritual. ¿Cuál es la llave que abre las puertas del reino de los cielos a las personas? El Evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, una de las importancias de la predicación del Evangelio es ¿por qué? Porque el Evangelio abre las puertas del reino de los cielos, siempre y cuando se escuche con humildad y se crea, ¿no? También es importante porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, como escribe el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Por eso, cuando una persona escucha el Evangelio y lo cree, las puertas del cielo se le abren. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces son dos puntos importantes por los cuales es relevante la predicación del Evangelio. También porque por la fe o por el oír, el Evangelio es el oír, ¿no? Por la fe es el oír. La fe viene por el oír el Evangelio, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Viene hablando de la importancia del Evangelio, ¿no? Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice: pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16 nos muestra también, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio de Dios y lo cree, ¿sí? Entonces esa persona está ejerciendo fe. La fe viene por el oír, pero del oír del verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que salva, que libera, que restaura. También es importante la predicación del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio nos libera de la esclavitud. Nos libera de la esclavitud del pecado. Y eso lo comprobamos claramente en Juan capítulo 8, del verso 31 al 34, donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, los judíos le reclaman porque ellos no se creían esclavos, sino que más bien le manifiestan a Jesús que eran linaje de Abraham. Pero Jesús les contesta en el verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo vino a hacernos verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tercer punto, con respecto al pasaje básico, la actitud. Y este punto es sumamente importante, hermanos, porque la actitud tiene que ver con nuestra disposición. La actitud tiene que ver con nuestra disposición para escuchar el mensaje del Evangelio, para escuchar el mensaje de Dios. Y este punto es importante, hermanos, también porque conforme sea nuestra actitud o nuestra disposición, así será el resultado. Si nuestra actitud es buena, si nuestra actitud ante el Evangelio es noble, es sencilla, así será la respuesta que demos a Dios al escuchar el Evangelio, ¿no? Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 8, en el verso 6. Dice, y la gente, o sea, la gente que estaba en Samaria, la gente que estaba escuchando el mensaje del Evangelio por boca de Felipe, ¿sí? Y la gente, dice, unánime, o sea, en un mismo sentir, escuchaba atentamente, ¿no? Y esta palabrita sería bueno que la resaltáramos, que la subrayáramos. ¿Por qué? Porque cuando alguien hable del Evangelio, nosotros debemos escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla del Evangelio, no está hablando de cualquier cosa, está hablando palabra de vida, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que nos hace libres. Y probablemente estemos siendo esclavos o siendo esclavizados por alguna falsa doctrina, por alguna falsa enseñanza o por alguna práctica del pecado que no nos hayamos dado cuenta. Y si alguien está hablando del Evangelio, es importante que le escuchemos atentamente. Es decir, que le escuchemos con suma atención, ¿no? Que le demos importancia. Porque según sea nuestra actitud frente a Dios, así va a ser nuestro destino también, ¿no?
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En Hebreos capítulo 4, verso 2, hay un pasaje que hace referencia a este punto. ¿Por qué lo cito? Para que no nos pase de pronto lo que dice aquí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. ¿Por qué cito este pasaje, hermanos? Porque es importante que esta es una advertencia que tenemos ahí de unas personas que no les aprovechó el oír, que también les fue anunciado el evangelio de salvación, pero no les aprovechó el oír. ¿Por qué? Porque no iba acompañado de fe. Es decir, no lo creyeron. Por lo tanto, el oír les fue nulo. O sea, no les sirvió. Podemos escuchar 1000 sermones. De hecho, ¿cuántos sermones hemos escuchado, hermanos? Desde que nos convertimos al cristianismo. Cientos de sermones, cientos de mensajes, cientos de estudios bíblicos, cientos de oraciones, ¿cierto? Y a veces se nos olvidan las cosas más elementales. Por eso es importante estar atentos siempre que escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante recordar. Yo creo que muchas de las cosas que yo he hablado en esta mañana ya las sabíamos. Ya todos las sabíamos, pero a veces se nos olvidan y lo que es peor, se nos olvida aplicarlas. Porque la fe tiene que ser práctica. La fe tiene que llevarse a la práctica. Lo que decimos y lo que creemos debe coincidir con lo que hacemos para que sea una verdadera fe y para que nuestra fe sea auténtica y para que el oír nos aproveche y no nos pase lo que le pasó a este grupo de personas de las cuales habla Hebreos capítulo 4, verso 2. Por eso es importante la actitud, hermanos, la actitud que tomemos cuando escuchemos el Evangelio, cuando escuchemos la palabra del Señor. Y gracias a Dios que la podemos escuchar, que tenemos la libertad para escucharla, porque como decía en la introducción, ¿no? Hay países donde se les condena y se les condena a muerte, solo por el hecho de leer la palabra de Dios. Ahora, si alguien se parara en una plaza o frente a un computador a predicar el Evangelio de Dios, automáticamente sería arrestado y llevado a prisión y condenado a muerte. Pero gloria a Dios que tenemos la libertad de escuchar la palabra de Dios. Y es un privilegio, hermanos. Cuarto punto. Jesús es inmutable. Es decir, que Jesús no cambia. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Esa es una cualidad, es un atributo que solamente le pertenece al Señor. La inmutabilidad, ¿no? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y eso lo podemos constatar, hermanos, en Hebreos capítulo, y más adelante donde leíamos el otro pasaje, en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Y así,
como sanó a esos paralíticos, así como sanó a esos cojos, así como expulsó espíritus inmundos, hoy nuestro Señor Jesucristo lo sigue haciendo. Sigue sanando, sigue restaurando, sigue cambiando vidas. Amén. Su poder es infinito, su poder es inmutable, no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quinto punto, el gozo. No quería dejar pasar este punto, porque realmente cuando uno lee una porción de la Escritura, son muchos los detalles, son muchas las riquezas que Dios le permite a uno extraer de cada texto, de cada pasaje, ¿no? Y el gozo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el gozo es una virtud que tiene que ver con un estado de satisfacción del alma, con la alegría, con el regocijo. Es estar más que feliz. Y esto es lo que el pasaje base evidencia, que había un gran gozo en aquella ciudad, porque a donde llegaba la palabra de Dios, que fue a Samaria, ¿cierto? Llegó el mensaje del Evangelio, y cuando las personas eran sanadas, eran liberadas, eran transformadas, pues se dice que había gran gozo en aquella ciudad. Y eso es lo que realmente sucede cuando Jesús viene a morar en un corazón. Cuando Jesús viene a morar en una casa, hay paz, hay gozo, hay contentamiento, ¿no? Amén. Además que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que el Espíritu Santo fructifica en el creyente. Es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5, verso 22. Y el gozo hace parte de esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Es ese sentimiento que nos hace estar gozosos aún en las circunstancias adversas, ¿no? Aún en las dificultades, aún en los problemas y aún en las enfermedades, ¿no? Todo el que quiera, o todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Son palabras que están plasmadas por el apóstol Pablo y que tienen mucho que ver con nosotros, hermanos, y tienen que ver con la franqueza de Dios para con su pueblo, ¿no? Porque Él no nos engaña, Él no nos promete una vida o un camino, como decimos en el lenguaje coloquial, ¿no? Un camino de rosas. Dios no nos miente, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? Y estas palabras no chocan totalmente con esos evangelios que hablan de prosperidad, ¿no? Que tú eres un campeón, que tú eres una princesa del Señor y que todo le va a ir bien, y que si usted viene y se acerca a Cristo no va a padecer absolutamente nada, no le va a hacer falta absolutamente nada. Entonces choca totalmente con esa falsa predicación, ¿no? Porque Cristo mismo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y eso es lo maravilloso que nos muestra y que nos da la palabra de Dios, ¿no? Porque nos presenta el problema,
pero juntamente nos da la solución, ¿sí? Como está escrito también en la epístola a los Corintios, ¿no? Que juntamente con la prueba nos da la salida y que no nos deja ser más, no nos deja ser más, más tentados de lo que no podamos resistir, ¿sí? O no nos va a tentar más de lo que podemos resistir, porque Dios sabe hasta cuál es nuestro límite. Y más allá de lo que nosotros podamos resistir, no vamos a ser tentados, hermanos. Ni vamos a ser perseguidos ni despreciados. Pero juntamente con la prueba, nos va a dar la salida. Amén. Amén. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Así que tengamos en cuenta estas palabras y estas recomendaciones, hermanos, que Dios nos da. Estos testimonios de fe también que tenemos, ¿no? Para que no nos pongamos barreras, para que no nos pongamos impedimentos. Es que no puedo, es que no sé hablar, es que me da miedo. Todos esos son excusas que a veces ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es que estoy muy triste, es que estoy agobiado, es que estoy afanado, ¿sí? Realmente, por más tristes que estemos, por más preocupados, por más perseguidos que estemos siendo, es cuando más debemos coger fuerzas, fortalecernos en el Señor, hermanos, como bien está escrito, por lo cual, por amor a Cristo, escribe el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mi debilidad, busco fortalecerme en Dios, estoy mostrando una dependencia de Dios y busco la ayuda de Dios, busco el socorro de Dios y me acerco a Dios para fortalecerme en Él. Por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, ¿no? Pero en esas debilidades es que Dios viene a fortalecernos. Es que Dios viene a glorificarse, hermanos. Y eso es lo que vemos en el pasaje de hoy. Pero ellos fueron esparcidos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso no fue un impedimento para que ellos predicaran el Evangelio de Dios, ¿no? No nos pongamos barreras, hermanos. Dios es un Dios misericordioso y no hace acepción de personas. Y esto es algo maravilloso, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Y quiero terminar con esto, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 28, más exactamente. Hechos capítulo 10, verso 28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Son las mismas palabras que decía el contexto de los samaritanos, ¿no? Los judíos odiaban a los samaritanos. Y para ellos cualquier persona que no fuera perteneciente a la nación de Israel era abominables para ellos, los consideraban impuros. Por eso dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado, es decir, al apóstol Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Y el contexto de este pasaje, para que después lo lean, nos muestra cómo Dios le muestra
ese amor por toda la humanidad, que Dios no hace acepción de personas, que Dios vino al pueblo judío, pero el evangelio de salvación es para toda, absolutamente toda la humanidad. Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Démosle gracias a Dios, hermanos, por la predicación del día de hoy y pidámosle que nos ayude a aprender de Cristo, que nos ayude a aprender del apóstol Pablo, a aprender de todos los testimonios que tenemos en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos por esta tu palabra, Señor, que fue predicada el día de hoy, y te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que haya cabida en cada una de las personas que la escuchen y que la escucharon, Señor. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a ser de buen testimonio, Señor. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a estar siempre, Señor, dispuestos para ti. Ayúdanos a tener una buena actitud frente a tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner por obra cada cosa que vamos aprendiendo, Señor. Y yo quiero rogarte, Señor, que te lleves la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo.